¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles como siempre aquí en pausa de los 2 minutos. Y bueno, pues la noticia que ha causado revuelo en la NFL, que se veía venir, era cuestión de tiempo, los tiempos de Aaron Rodgers, y justamente Aaron Rodgers se va a incorporar al equipo de los Pittsburgh Steelers para jugar una temporada. Esos son los reportes iniciales, ya veremos después cómo viene el contrato, una temporada con los Acereros de Pittsburgh, y veremos hasta si pudiera renovar después de esto, ¿no? Pero primero hay que ver cómo le va en el 2025. Esa es la noticia. Y bueno, como siempre, agradecerles que nos acompañen. Y antes de entrar de lleno con este tema, pues obviamente les agradeceríamos que se suscriban al canal, que nos den like, que nos compartan en sus redes sociales y que nos escriban también y que nos den sus opiniones para poder seguir creciendo este canal y toda esta comunidad de fútbol americano que ya llevamos pues más de 30 años trabajando en diferentes medios de comunicación y aquí concretamente en pausa de los 2 minutos. Pues bueno, como lo vieron en portada, ustedes era cuestión de tiempo que Aaron Rodgers llegara con el equipo de los Acereros, pues prácticamente desde marzo se empezó a especular esta situación, dejaron ir a Justin Fields, dejaron ir a Russell Wilson y todo se giraba en torno al señor Aaron Rodgers, que también era agente libre después de sus épocas de 2 años con el equipo de los Jets. Pues bueno, el caso de los fans no estaban muy a gusto. Hay que recordar que pues hubo muchas expresiones en redes sociales que no querían a Aaron Rodgers, no solo de Pittsburgh, sino de muchos otros equipos, pero en un principio no había esa intención. Aaron Rodgers sabemos que no le cae muy bien a toda la gente, pero por otro lado, pues es un gran jugador que vale la pena tenerlo en tus filas. Y más recientemente, después de todo este estira y afloje que ocurrió desde marzo hasta principios de este mes de junio, que concretamente este 6 de junio, que es cuando va a estar Aaron Rodgers viajando a Pittsburgh para ya firmar su contrato, pues el 28 de mayo, el señor Terry Bradshaw, un legendario jugador del equipo de los Steelers, quarterback ganador de 4 campeonatos de Super Bowl, dice en una entrevista en pues una estación de radio en Arkansas el 28 de mayo, es una broma. Para mí eso es un chiste. ¿Qué vas a hacer? ¿Traerlo por un año? ¿Me estás queriendo ver la cara? Ese muchacho necesita quedarse en California. Ve a algún lado y busca respuestas con los dioses ahí. Defendiendo la postura de Pittsburgh, sabemos que en un principio Cameron Hayward también dijo que si te vas a decidir por Pittsburgh, ya vente a Pittsburgh. Pittsburgh no merece este tipo de trato, ¿no? Entonces, sí hubo ciertas pues reacciones en la afición de Pittsburgh, en la gente que rodea a los Acereros de Pittsburgh. También, pues en la junta de dueños le preguntaron al señor Art Rooney sobre esta situación y él dijo que pues esperarían un poco y que serían pacientes y que él sí veía muy factible que ocurriera esto. Fueron demasiado pacientes, pues vamos a ver, ¿no? También ya se había mencionado la posibilidad de ir por Kirk Cousins en un trade con los Halcones de Atlanta. Pero bueno, ¿qué hizo Pittsburgh? Dejó ir a Russell Wilson, le dijeron, si no viene con nosotros Rodgers, entonces pensamos en ti. Lo dejaron ir, él firmó con los Gigantes. A Justin Fields le hicieron una oferta y Justin Fields dijo, no, mejor me voy y se fue a los Jets. Los dos jugadores se fueron a ser quarterbacks de los equipos de Nueva York. Trajeron de regreso a Mason Rudolph y ahorita vamos a ver cómo está integrado concretamente él, pues el cuarto de quarterbacks en el equipo de Pittsburgh para el 2025. El gerente Omar Khan y Mike Tomlin por fin ya tienen al quarterback que querían. Justamente una semana antes de que se reúnan para este minicamp, veteranos y novatos. El timing está perfecto, no hay ningún problema. Probablemente Aaron Rodgers les dijo que sí desde un principio, solamente les dijo, déjenme estar pensando en mis cosas, déjenme ir a los programas con Pat McAfee, déjenme ir, venir, hablar de política, estar con Joe Rogan, lo que sea, déjenme estar pensando en otra cosa que no sea fútbol para a partir de junio y ni se diga en el training camp para finales de julio, entonces ya estar de lleno con el equipo, ganarme a estos muchachos y ser el líder que necesitan estos Steelers. Tomlin, pues sabemos de su buena relación que tiene con Rodgers, a pesar de que curiosamente la derrota que tiene en Super Bowl fue ante Aaron Rodgers, ¿no? En Super Bowl 45. Estos son los quarterbacks que tienen en el roster los Steelers, probablemente se vaya a poner el número 8, ahorita, y más por las declaraciones de Terry Bradshaw, sería como que muy irónico portar el número 12 por parte de Rodgers, pero bueno, ahí está Mason Rudolph, que está en su octava temporada en la NFL, Skylar Thompson, que llegó a Miami y después en una séptima ronda y ahorita firmó con los Steelers, y el novato Will Howard, que fue reclutado en el draft. Ahí están los 4 quarterbacks que, pues, incluso la página de los Steelers ya pone a Aaron Rodgers como parte del equipo, ¿no?
Si comparamos lo que ha pasado, más bien el carrusel de quarterbacks en el equipo de Pittsburgh desde Big Ben, Mitchell Trubisky, Kenny Pickett, Mason Rudolph, Justin Fields y Russell Wilson son los quarterbacks que han pasado por ahí. Aquí vemos sus números. El mejorcito probablemente, pues, digo, por números así, concretamente en este periodo es Mason Rudolph. Tiene una aparición de playoff, 3 ganados, 0 perdidos. Russell Wilson también ya tiene un juego de playoff, un perdido. En cuanto a más partidos, pues fue Kenny Pickett, que fue un pick de primera ronda, no les funcionó. Ya pasó por Filadelfia y ahora estará alineando del otro lado de la división con los Cleveland Browns. Así de que Trubisky, pues me parece que lo último que supimos de él estaba de backup en el equipo de Filadelfia. Y bueno, sumando todo esto y comparándolo con lo que hizo Rodgers del 2022 al 2024, pues vemos que en ganados y perdidos le ha ido mejor a los quarterbacks de los Steelers, pero no en los números. A pesar del rating tan alto para los quarterbacks, ha habido algunos, como vieron en la gráfica anterior, que no les fue tan bien, 0 ganados, 2 perdidos. Rodgers en el 22 fue su último año con los Packers, que no calificaron a playoff. 2023 se rompe el tendón de Aquiles en el juego 1 contra los Bills, y 2024 pues fue su única temporada completa, donde tiró 26, 28 pases de touchdown por solamente 11 intercepciones, un número bastante bueno, y ahorita vamos a ver muchos de sus números, pero esto fue lo que ha pasado los últimos 3 años con Rodgers, desde aquel 20 y 21 que fueron fenomenales en el desarrollo de su carrera, ¿no? Con los acereros, ya vamos a darlo por hecho, pudiera ocurrir algo que no se concrete esta firma, solamente pruebas físicas, etcétera, pero bueno, en este caso se ve muy difícil. ¿Con qué armas cuenta Aaron Rodgers en Pittsburgh? Son algunas, habrá otros jugadores por ahí, pero tiene corredores en Jalen Warren, que ha funcionado bastante bien, llega Kenneth Gainwell, está Caleb Johnson, este novato corredor, Trey Sermon, otro veterano, Jonathan Ward, otro veterano, y por ahí tienen al multiusos, al milusos Cordarrelle Patterson, esto en cuanto a corredores, también puede jugar de receptor. Trajeron a DK Metcalf y a Robert Woods, Calvin Austin tercero ya estaba ahí, también Bex Coronet, que es un jugador que puede ser ese jugador slot que te puede dar ciertas pues jugadas importantes. Roman Wilson, que está en su segundo año, él viene de Michigan, pudiera empezar a crecer dentro de este roster, y Scotty Miller, hay muchos más receptores, pero estos son como que los más mencionados, digamos. Y en alas cerradas está Pat Freiermuth y Darnell Washington, dos muy buenos receptores, sobre todo Pat Freiermuth puede convertirse en el mejor nuevo amigo de Aaron Rodgers, y Darnell Washington, bueno, pues hay que recordar las alas cerradas que ha manejado Rodgers y pues cómo le ha ganado a los Cowboys incluso en su estadio, ¿no? Ahí vale la pena recordar. Estas armas va a tener, así de que no va a estar tan atado de manos como se pudiera creer en Pittsburgh. Tiene jugadores con capacidad, verdaderos playmakers, y le puede funcionar bastante bien la ofensiva, que si empieza a funcionar el ataque terrestre, se le abrirán más espacios a Rodgers por el juego aéreo, y con la velocidad y explosividad de DK Metcalf, además Robert Woods, un veterano seguro, esto puede ser, la verdad, un tiroteo para Aaron Rodgers y puede tener una gran temporada. Luego vámonos ya a otro punto. ¿Quién es el verdadero Aaron Rodgers? Nació el 2 de diciembre del 83 en Chico, California, tiene 41 años de edad, estatura 1,88, pesa 101 kilogramos, estuvo en 2 universidades, primero Butte y luego en California hizo su transfer a UCal, donde jugó en el 3 y el 4, llegó en el draft de la NFL 2025, fue un pick de primera ronda y llegó hasta el pick 24 por los Packers, y es famoso cómo fue cayendo durante este draft hasta que finalmente los Packers lo toman, y pues sus declaraciones de ese día no salió como esperábamos, pero eso no va a cambiar las cosas hacia lo que vamos a hacer en la NFL, y así es. En los Packers pasó unos añitos en la banca detrás de Brett Favre. Cuando tomó la titularidad se convirtió en el mejor quarterback de la NFL en cuanto a números, en cuanto a consistencia. Jugó del 2005 al 2022, luego pasó a los Jets en el 23 y en el 24, donde pues ya dijimos cómo le fue. Y pues entre lo que cuando él salió de high school y llega a la universidad, en su prueba SAT hizo 1,310 puntos de 1,600. Esto en el 2002, así se calificaba en esas épocas, sobre 1,600 puntos. Su Wonder League en la NFL son 50 puntos, 50 preguntas, cada una vale 1, que se resuelven en 12 minutos, y él tuvo correctas 35. El promedio para un quarterback de la NFL es 24. Para los jugadores de toda la NFL son 21. Brett Favre tuvo 22,
Y por ejemplo, Terry Bradshaw tuvo 17 en esta prueba en su debido momento. Vale la pena decir que es el quarterback más inteligente de la NFL, de acuerdo a todo esto, a lo que hemos visto en su carrera, cómo se maneja, cómo aprende del fútbol. Su IQ de fútbol es impresionante. Pero el año pasado hicieron una encuesta, me parece que esto se publicó en DraftKings, que se hizo entre 38 quarterbacks. Hubo 3 abstenciones, pero pues 15 de los 38 dijeron que Aaron Rodgers era el quarterback más inteligente, y muy cerca estuvo Matthew Stafford con 12. Pero de ahí para abajo, prácticamente todos nada más tienen un voto. Kirk Cousins tenía 3, y repito, hubo 3 abstenciones, ¿no? Entonces son los quarterbacks que se consideran más inteligentes entre Aaron Rodgers y Matthew Stafford, ¿no? Así de que interesante cómo lo ven los jugadores y principalmente los otros quarterbacks. Vámonos a otro punto, los logros de Rodgers en la NFL. Esto es larguísimo, una larguísima historia. 4 veces MVP, 4 veces All Pro primer equipo. Por ahí tuvo otra llamada al All Pro, pero fue segundo equipo. All Pro es el mejor en su posición. 10 veces Pro Bowl, campeón del Super Bowl 45, perdón, le ganó a Pittsburgh. MVP de ese Super Bowl con más de 300 yardas y 3 touchdowns. 4 veces campeón pasador en lo que se refiere al rating de quarterback. Ganó el premio Bart Starr de la NFL, que se da el carácter y liderazgo dentro del terreno de juego y fuera del terreno de juego. Esto fue en el 2014. La agencia asociada, Associated Press, la prensa asociada, le dio el premio de deportista del año en el 2011. Solamente ha habido otros 5 jugadores de la NFL que han recibido este premio a lo largo de la historia, que se da desde los años 30. George Blanda, O.J. Simpson, Joe Montana, Tom Brady y Drew Brees. Es el 6º y es el último que ha habido de la NFL en este premio. Entre algunos otros, pues está Larry Bird, Michael Jordan, Tiger Woods, nada más por mencionar algunos, Michael Phelps, en fin, ¿no? Para que vean el nivel de premio que otorga la agencia AP. Y el premio Bert Bell en el 2011, que es el jugador del año para el Maxwell Football Club. Estos son algunos de sus premios más importantes o logros que ha tenido. Esto ya son sus estadísticas. Es el 8º mejor en pases lanzados, 8,245. Y me voy a brincar hasta el rubro de intercepciones, donde tiene 116. O sea, de 8,245 pases, solo le han interceptado 116. Dentro de todos los quarterbacks rankeados a lo largo de la historia, él es el 97 que más intercepciones tiene. Esto se ve al revés, ¿no? Mientras más alto sea tu número es mejor. Ahí el número 1 creo que sigue siendo Brett Favre, pero bueno. Pases completos es el 7º. Porcentaje de completos es el 9º de todos los tiempos. Pero aquí hay que señalar, siempre ocurre así casi en cada generación, los mejores porcentajes están en los quarterbacks actuales. De hecho, el líder de todos los tiempos actualmente es Joe Burrow. El segundo es Tua, y por ahí vemos a varios actuales que están en esa lista. Pero la diferencia de lo que él ha hecho en sus 20 temporadas es que nada más es de 3.5% de pases, de la diferencia de porcentual contra el líder, que es Joe Burrow. En touchdowns, 503, es el número 5 de todos los tiempos. Está lejos de lo que logró Tom Brady, pero muy pocos han rebasado los 500 pases de touchdown. Luego, intercepciones, ya dijimos, nada más 116. Yardas por pase va para las 63,000, es el número 7 de todos los tiempos. También muy pocos arriba de 60,000 yardas. Rating de pasador 102.6. El rating jala a las principales estadísticas, acumula las estadísticas y da pues puntos o resultados sobre una base aritmética, y resulta ser el mejor pasador de todos los tiempos con 102.6. De hecho, es el único que tiene arriba de 100 puntos de rating. Además, suma 3,500 yardas corriendo el balón y 35 anotaciones por la vía terrestre. Vamos ahora a sus récords de la NFL. El rating de pasador histórico es el mejor, ese es su récord. El segundo que se le acerca es Steve Young con 96.8. Como vemos, le saca prácticamente 6 puntos ahí en lo que se refiere a Steve Young. El rango de touchdowns contra intercepciones de toda la historia, 4.3. Prácticamente lanza 5 pases de touchdown por una intercepción a lo largo de su carrera, 503 contra 116. El segundo mejor rating de intercepciones contra touchdowns es Lamar Jackson con 3.39. Estamos hablando de la historia de todos los tiempos. Y Lamar Jackson, pues es un quarterback que está apenas
digamos que a la mitad de su carrera, un poquito, o más cerca de su mitad de su carrera, mientras que Rodgers ya recorrió toda su carrera prácticamente. Luego el rating de pasador en una campaña, él tiene el récord con 122.5 que hizo en 2011 y la segunda mejor marca también es de él, con 121.5 en el 2020. El porcentaje de intercepciones más bajo en una temporada, 0.3% de todos los pases que mandaba en el 2018. El segundo le pertenece a Damon Huard con Kansas City, 0.4% en el 2006, probablemente jugó pocos partidos, y Josh McCown en Chicago, probablemente también 0.4%. Aquí ya vemos una cifra muy interesante, donde se acerca alguien como Tom Brady con 0.5% en 2016. Quizá Huard y McCown ahí, pues obviamente califican porque les dan el número mínimo de pases, pero Tom Brady jugó toda esa temporada y obviamente terminaron hasta en el Super Bowl los Pats ese año, que le faltaron 4 juegos porque fue el año que fue suspendido. Luego, 4 veces ha sido campeón pasador en cuanto a rating. Ese es el campeón pasador cada año, que fue en el 11, 12, 20 y 21. Ese está en el segundo lugar de todos los tiempos en más veces siendo campeón pasador, empatado con Ken Anderson, con Bart Starr y Roger Staubach. Chéquense esos nombres. El primero, o sea, los dos que están empatados en primero son Len Dawson y Steve Young con 6 campeonatos así. Nada más para que se den una idea de lo que representa a este señor, esta imagen que salió en algún partido de él. Estos son los años más impactantes del señor Aaron Rodgers. Vean, 48 pases de touchdowns por solo 5 intercepciones en el 2020. Por ejemplo, Dan Marino lanzó 48 pases de touchdown por 20 intercepciones, o sea, 4 veces más intercepciones, y esto fue el mejor año de Dan Marino. Luego 45 touchdowns contra 6, así como para que vean que no fue suerte nada más de una temporada. Vemos que tiene varias temporadas con menos de 5, 6 es el número máximo de intercepciones y todas arriba de 20 pases de touchdown, excepto las que se ha lesionado, ¿no? Obviamente. Pero esta es la calidad que ha demostrado a lo largo de su carrera Aaron Rodgers. Incluso el año pasado, que fue de sus peores años, tuvo 11 intercepciones con los Jets. Entonces ahí estamos viendo que un año malo de él y él lo dijo alguna vez, un año malo mío es como el mejor año para otros quarterbacks, ¿no? Quizá en un tono arrogante y un tanto pues soberbio, ¿no? Pero bueno, así es Rodgers. Lo podemos criticar por muchas cosas, pero también se le puede, aquí queremos mostrar lo que realmente es y el valor que puede dar. Con todas las armas que tiene, la experiencia, la cosa es que le den tiempo y que puedan correr bien el balón, y con eso Aaron Rodgers convierte a Pittsburgh de inmediato en un equipo de playoff el año pasado con Russell Wilson y Justin Fields, los convierte en candidatos para ir al Super Bowl representando a la conferencia americana. Y no exagero, hay que ver la competencia. Kansas City ya no es el mismo de antes, perdió el Super Bowl, no hay que minimizarlos, pero Kansas City ya no tiene el mismo poder. Vienen subiendo Denver y Chargers en esa división, quizá los Chargers pudiera tener un poquito más de avance que Denver, sobre todo por la posición de quarterback. Houston es un equipo medio gitano en estos momentos, que de repente puede ser un super equipazo, pero de repente como que todavía le falta un poquitín. En la división pues Buffalo es uno de los candidatos para ir al Super Bowl también, y Pittsburgh ya con esto se nivela bastante con respecto a los Bills de Buffalo. Hace 2 años en playoff con Mason Rudolph, le dieron algo de batalla a los Bills, entonces creo que con Aaron Rodgers pudieran tener una mejor actuación. En su misma división es donde está el problema. Descartemos a Cleveland, pero vamos a poner a Baltimore y a Cincinnati. Baltimore y Buffalo creo que son los equipos más sólidos en la americana, y Pittsburgh, sin Aaron Rodgers, le daba batalla a Buffalo y le ganaba algunos partidos a los Ravens. Entonces quiere decir que está ahí Pittsburgh. Vamos a pensar ahora en el caso de Cincinnati. Lo mismo, sin Aaron Rodgers le ganaban. Ok, Burrow está jugando de una manera impresionante, tiene receptores, pero su defensiva no es tan buena. Entonces Pittsburgh ya les puede poner muchos puntos en el marcador. Ahora, aunado a todo esto, agreguemos que tienes a TJ Watt, uno de los mejores defensivos de toda la NFL, si no es que el mejor. Tienes a Alex Highsmith, regresa Cameron Hayward, tienes por ahí a Minkah Fitzpatrick, tienes un equipo defensivo sólido que puede funcionar bastante bien y que siempre es una garantía en Pittsburgh. Va a tener Arthur Smith de su coordinador ofensivo, Mike Tomlin tiene mentalidad defensiva, pero Arthur Smith se puede adaptar a todo lo que le pida Aaron Rodgers. Y todavía, más hablando de todas las armas, pudiera haber algunos trades, por ahí se ha rumorado mucho de Terry McLaurin de los Washington Commanders.
También los Steelers, la semana pasada hubo muchos rumores de que puede haber, no rumores, pláticas con los Dolphins por el ala cerrada Jonnu Smith. Si traen a estos dos, todavía le dan más armas a Aaron Rodgers como para que tenga una temporada pues, de MVP. Pero bueno, para eso tiene que demostrar algo que muy pocos han podido hacer. De arriba de los 40 años, cambiar de equipo, debutar con otro equipo y que les vaya bien. Aquí tenemos la lista de algunos, que creo que son todos, los que debutaron con un equipo nuevo. Steve DeBerg, con los Halcones en el 98, tenía 44 años cuando llegó con ellos. Y ese año llegaron al Super Bowl, pero no era el quarterback. El quarterback fue Chris Chandler. Luego Warren Moon con los Chiefs, también ya en sus últimas, en el año 2000, 44 años. Vinny Testaverde jugó con las Panteras, prácticamente creo que nadie debe recordar eso, en el 2007, 43 años y 335 días. Tom Brady, todos lo recordamos con los Bucaneros, fue al Super Bowl, lo ganó y tuvo otras 2 apariciones en playoff, hasta le costó el matrimonio porque su esposa quería que se retirara un año antes. 43 años y 41 días. Luego viene Rodgers, que para el 7 de septiembre, cuando Pittsburgh juegue, curiosa e irónicamente, de visitante ante los Jets en la semana 1, el 7 de septiembre, tendrá 41 años con 279 días. También Pittsburgh tiene un juego contra Green Bay, aunque ese es en Pittsburgh, es ahí en el Acrisure, así de que va a ser muy interesante. Además, Pittsburgh juega un partido internacional que será en Irlanda, el primer juego en Irlanda, así de que Rodgers va a ser esa punta de lanza y va a ser ese jugador más buscado en todo esto. Pero bueno, sigamos. George Blanda se fue a los Raiders en 1968, tenía 41 años 54 días, y Brett Favre de los Vikingos en 2009, 40 años 338 días cuando debutó con los Vikingos. Y hay que recordar, Brett Favre, quien lo detuvo 3 años en los Packers, Brett Favre se quedó en la orillita del Super Bowl, en la orillita. Si no es por aquel año, pues podemos decir que, si no de trampas, sí un poco de marrullerías de los Santos de Nueva Orleans, que le ganaron la final de la Conferencia Nacional a los Vikingos. Entonces salió muy golpeado Brett Favre, pero acabó ese partido, perdieron en tiempo extra. 31-28, donde también Adrian Peterson perdió un balón, ¿no? Pero, en fin, eso es otra historia. Aaron Rodgers podrá hacer lo que hizo Brett Favre en Minnesota. ¿Podrá Aaron Rodgers hacerlo en Pittsburgh? Tiene con qué. El equipo está a un quarterback de ser competitivo, contendiente. Firmará, según todos los reportes, por un solo año. Ya tomaron un quarterback novato a Will Howard, que será el quarterback del futuro, que le va a caer como anillo al dedo que Aaron Rodgers esté ahí en el mismo pues cuarto de quarterbacks, que esté ahí viendo video con él, que aprenda lo que pueda de él, todo lo que más pueda. Además, Will Howard, pues obviamente es un campeón colegial, es un quarterback muy inteligente, lo vimos en las entrevistas con John Gruden. Todo puede facilitársele a los Steelers para sentar base los próximos años y Mike Tomlin tratar de regresar por primera vez al Super Bowl, pero ya con un equipo donde él ha sido parte de ese armado. Y ni se diga de Omar Khan que se lo merece, se merece llevar a este equipo al Super Bowl, porque él también como gerente general lleva pocos años. Entonces, lo que hizo Mike Tomlin en llegar a 2 Super Bowls, el que ganó y el que perdió, era la herencia de ese equipo que venía armado desde la era de Bill Cowher. Entonces vamos a ver si ya puede romper esa mala racha en playoffs también Mike Tomlin. No tiene marca perdedora en su historia, ninguna temporada, pero le ha faltado en playoff tener ese triunfo, que en playoff la diferencia la marca un quarterback, y sobre todo un quarterback élite, y con toda la experiencia y todo el colmillo que tiene Aaron Rodgers. ¿Podrá gustarnos o no? ¿Ustedes qué opinan, amigos? Leeremos sus comentarios aquí en el canal de YouTube, también pueden ponerlos en todas las demás redes sociales. ¿Creen que Rodgers pueda llevar a los Steelers al Super Bowl este mismo año, el Super Bowl 60? ¿Podrá ganarle a los Ravens? ¿Podrá ganarle a Cincinnati, Buffalo y Kansas en la americana? ¿Podría llegar al Super Bowl y podría ser campeón? ¿Podría pegarle a Filadelfia, a quizás San Francisco? Podríamos hablar de Detroit, quizá los mismos Packers, ¿no? Son los equipos fuertes en la Conferencia Nacional, a lo mejor los Commanders, ¿no? Pero bueno, primero hay que pensar que lleguen al Super Bowl. Pittsburgh probablemente, si tiene una temporada por lo menos como las de los Jets, sobre todo la del último año, obviamente, no la lesionada, van a estar en playoff los Steelers y les va a ir mejor que el año pasado. No sabemos si nada más hasta la ronda divisional o hasta la final de conferencia. Ya dependerá de cómo el equipo crezca con él, qué tanto liderazgo muestre. Ustedes me dirán si creen que lo pueda lograr o no, si creen que todas las distracciones extradeportivas pueda ser un factor para que Pittsburgh no cree en él,
¿Y qué va a pasar con los fans de los Steelers? Me gustaría escuchar a todos los Steelers Nation United México, Steeler Gang MX, Steeler Family México, que siempre compartimos los videos con ustedes también y que siempre comparten nuestras transmisiones. Me gustaría escuchar sus comentarios. ¿Qué opinan de la llegada de Aaron Rodgers? ¿Creen que esto va a ser suficiente para ir a otro Super Bowl? ¿Para ganarlo? ¿Para tener por lo menos una continuidad en ascenso o ir preparando a Will Howard? No sé, ¿alguna otra opción que ustedes vean? Los escucho, los leemos, mejor dicho, y les agradezco enormidades. Aaron Rodgers se va a Pittsburgh, como ya se sabía. Quien diga, ay, es que la hizo muy cansada, son los tiempos de Rodgers. Rodgers les dijo esto así y Pittsburgh lo aceptó y dijo, vámonos con esto. Creo que está hecho, mandado a hacer, está predestinado. Es una combinación muy, muy interesante que puede funcionar. Así como funcionó Brady con los Bucaneros, ojalá por Pittsburgh y Rodgers. Si funciona como Brett Favre con los Vikingos, sería aceptable, pero hasta cierto punto, sobre todo por la expectativa siempre tan alta que tiene el equipo de Pittsburgh. Muchísimas gracias, amigos, y pues a todos nuestros compañeros, amigos de los Steelers, here we go Steelers. Creo que es un buen momento, tienen ya un buen cuarto de quarterback, sobre todo con Howard y con Rodgers, una transición ahí en Mason Rudolph y Skylar Thompson de relleno o de emergencia por cualquier situación que ocurra. Y el equipo se ha reforzado bien últimamente. Vamos a ver, ojalá les vaya muy bien. Gracias, un saludo, nos vemos en la próxima y recuerden suscribirse a este canal, denle like, compártanos, ayúdenos a crecer esta comunidad y este canal de YouTube. Muchísimas gracias. Cuídense, por favor. Hasta la próxima. Aaron Rodgers ya es quarterback de los Steelers. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high.